¿Tienen alma los animales? ¿Qué nos han dicho las religiones existentes o ya extintas al respecto? Partamos del origen mismo de la palabra. La palabra animal proviene del latín anima, que significa alma. Así que si nos quedamos con la simple definición o raíz de la palabra, podríamos decir que sí, efectivamente, los animales tienen alma, porque de ahí viene la palabra que los denomina. Eso mismo llegaron a considerar filósofos de la talla de Pitágoras, Platón y su discípulo Aristóteles, para quienes no cabía duda que los animales poseían un alma, puesto que eran criaturas motrices y sensitivas. Y asimismo, Anaxágoras llegó incluso a considerar que ellos se correspondían con lo que se llama, o él denominó, el alma del mundo, que es esa fuerza que da motricidad y sensibilidad a las criaturas. Luego, en el campo de la filosofía antigua no había lugar a discusión. Los animales efectivamente tenían un alma. Sin embargo, luego también empezaría a considerarse, dentro del campo de la filosofía, que el alma era mucho más que el simple movimiento o la sensibilidad, y que los animales, por el simple hecho de emitir o expresar dolor o sentimientos y ser criaturas motrices, no necesariamente iba en ellos implícita un alma, puesto que el alma también tenía elementos de raciocinio y un pensamiento más complejo que el animal. Así entonces se empezó incluso a considerar que las manifestaciones de dolor de un animal eran comparables a las bisagras de una puerta a la que le hace falta aceite. Y así entonces se les maltrataba sin ninguna consideración. Claro, esta idea hoy en día puede parecernos retrógrada y reprochable, pero ¿será que hoy en día estamos aplicando la misma conciencia cuando hablamos del maltrato a las plantas? Bien, pero todas estas son dilucidaciones que se han planteado desde el campo de la filosofía, y a nosotros nos compete el terreno religioso. En las denominadas religiones dármicas, es decir, aquellas que derivan del hinduismo, todo ser vivo tiene un alma, desde los dioses o dervas hasta un organismo unicelular tendría o tiene un alma. Así entonces todas las almas son sometidas a lo que se llama la rueda del karma. Y dependiendo de lo bien o mal que actúe una criatura en vida, asimismo la rueda del karma, al morir, le asignará una existencia en la siguiente vida. Y sí, dentro de estas religiones dármicas es posible que una persona reencarne posteriormente en una vaca, en un becerro, incluso en una amiba. Y también el caso contrario, una vaca, un becerro puede reencarnar posteriormente en el hijo de una persona multimillonaria. De esta forma, dentro de estas religiones dármicas podemos concluir que el alma de un ser humano es equiparable, es igual, es semejante al alma de cualquier animal. En otras religiones del Extremo Oriente, como en el Shinto, todos los seres vivos e inertes tienen un alma, puesto que todos hacen parte de la vida, y pueden sus espíritus llegar incluso a constituir un kami, que es algo así como un ser divino. Lo mismo ocurre en el taoísmo, puesto que todo, tanto vivo como inerte, hace parte del Tao, que es la esencia de la vida. Todo asimismo tiene un alma o un espíritu, en semejanza unas de otras. Ahora bien, ya retrotrayéndonos a Occidente, y particularmente a las tres religiones monoteístas, podemos encontrar, por ejemplo, que el judaísmo considera que existen tres, digámoslo así, niveles del alma, o tres formas, esencias. Así entonces las clasifica entre Nemesh, Ruach y Neshama. Nefesh se refiere al instinto, lo que provoca el movimiento y está asociado con el verbo hacer. Ruach es la emoción y se asocia con la formación. Neshama es el pensamiento, la razón, y se asocia con el verbo crear. Así entonces, un ser humano posee nefesh, que es aquello que le da movimiento, vitalidad. Posee también ruach, que es aquello que le da instinto, le da sentimientos.
Y por último, posee Neshama, que es aquello que lo hace un ser pensante, racional, y sobre todo y por encima de todas estas consideraciones, un ser creador. Los animales solo poseen Nefesh, pero no tienen Ruach, que responde a las emociones más complejas, no solo las instintivas, y tampoco tienen Neshama, que viene a ser el alma en su estado más sofisticado y complejo. Luego, en el judaísmo, los animales no tienen un alma semejante a la de los seres humanos. Ahora bien, si en el judaísmo los animales no tienen un alma, ¿qué creen ustedes que pasa en el Islam y en el cristianismo? Exactamente lo mismo, ¿no? En el Islam, los animales, pese a ser criaturas de Dios, de tener sentimientos y estar prohibida cualquier práctica indigna o matanza innecesaria, no tienen el mismo espíritu del ser humano, puesto que no tienen libre albedrío, y aunque también adoran a Alá con sus actos, lo hacen porque es su naturaleza, y no pueden negarse a hacerlo, al igual que los ángeles. En el cristianismo, los animales no tienen alma, en el entendido de la Neshama judía, es decir, aunque tienen un soplo de vida, en palabras del Papa Juan Pablo II, ello no significa que tengan un alma semejante a la de los seres humanos, porque de tenerla serían sujetos de evangelización, a los que habría que salvar. Y creo que nadie ha visto nunca a un sacerdote o pastor cristiano predicando a los animales. Y por ello, aunque se les pueda enterrar y se hable de cementerios para mascotas o animales, en realidad aquella no es una tierra sacra, y jamás veremos a un padre oficiando una misa por el alma de un animal. Así entonces, si en el cristianismo y en el islam los animales no tienen un alma, o al menos no una tan perfecta y sofisticada como la que tenemos los seres humanos, ¿qué ocurre con los animales cuando mueren? ¿Qué ocurre con esa alma imperfecta que tienen? ¿Será que va al cielo? ¿Será que tiene algún tipo de salvación? Si el alma es imperfecta, podríamos conjeturar que no hay una salvación. Ahora, tampoco habría una condena, lo que significa que no existe un infierno para el alma de los animales, pero tampoco existiría un cielo. ¿A dónde iría esa alma imperfecta entonces? Si este video te ha gustado, te gustaría que publicara otros videos con este tipo de preguntas, dale like, suscríbete, deja tus comentarios y comparte.